Muy buenos días, hermanas. Espero que todas estén teniendo un buen día en lo que avanza el día. Y gracias por estar aquí. Si somos dos o tres, gloria sea al Señor. Dice su palabra que donde estamos dos o tres reunidas en su nombre, pues ahí está su Santo Espíritu. Espero, hermanas, y deseo que Dios nos use tanto a la que habla como a la que escucha, y que esta lección, hermanas, sea de gran bendición, hermanas, a aquella que lo necesita. Mi nombre es Irma Apple y yo he asistido, hermanas, a la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, por poco más de 25 años. Y allí tengo el privilegio, la bendición, el gozo de enseñar una escuela dominical que se llama Nueva Esperanza. Es una clase para damas, y es una bendición a mi vida. Ellas han sido mi amor que Dios me dio por los últimos 4.5 años, desde que Pastor Gómez vino. Y estoy agradecida a Dios. También, hermanas, doy las gracias a la hermana Ramírez por la confianza, por la oportunidad, porque Dios le puso en su corazón preguntarme a mí, y qué bendición. Gracias, hermana Rosy Ramírez, de iglesia, Monte Avarim en Cuernavaca. Vamos a ir a una porción de la Biblia. Pues vamos a entrar de lleno a la lección. Esa es la razón que nos hemos reunido a este día, para aprender qué tiene Dios para mí. ¿Qué voy a aprender ahora? Que Dios hable a mi corazón, ¿verdad? A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Vamos a orar, leo la porción de la Biblia y entramos en la lección, ¿ok? Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por su gran amor con que nos ama, Señor. Qué privilegio, Señor, es ser salvas y conocerlo a usted, Señor, a través de su bendita y sagrada palabra. Reúnase con nosotros, hable, Señor, a nuestras vidas, a nuestro corazón, y ayúdeme, Padre amado, a hacer de bendición a tus hijas que se reúnan. En el nombre de tu amado Hijo, te lo ruego. Amén. Vamos a Nehemías, hermanas, o voy a ir, y no sé dónde traigas tú el celular, como dijo la hermana Laura, creo que enseñó el jueves pasado, o el pasado, sí. Ella dice que cuando ella está escuchando a las hermanas hablar, ella trae el celular en la bolsa del mandil. Pues donde lo traigas, hermanas, si está en la cocina, o si está en la sala, o si lo traes en la bolsa del mandil, o no sé, si estás desayunando y lo tienes ahí frente a ti, pues escucha, hermana, la palabra de Dios. Nehemías 8, del 1 al 6. Permíteme, lo voy a leer, ¿ok, hermana? Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasaías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió:
Amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Un verso más, hermanas, un verso más. Aquí en Hebreos 2:1 nos dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay que atender, hermanas. Vamos a ver la característica de esta palabra, de estar atentas, atentas y alertas en todo. ¿Ok? A muchas personas, hermanas, muchas personas llegan a tener graves problemas por este asunto de no saber poner atención, de no estar atentos a lo que se nos está enseñando. Por ejemplo, en nuestro servicio a Dios. Lo primero, en nuestro servicio a Dios debemos de estar atentas. En nuestros trabajos, hermanas, debemos de estar atentas. Si estamos estudiando, atentas. En el matrimonio debes de estar atenta. En el entrenamiento a los hijos, hermanas, debemos de estar atentas, debemos de poner atención. Bueno, yo ya no tengo hijos, el nido está vacío. Pero para ustedes que tienen todavía chicos en el hogar, bajo el techo, ¿verdad? Deben de estar atentas. Atentas, hermanas, tienen que ver con estar atento a algo o a alguien, simplemente una persona educada, una persona servicial, ¿verdad? Que está poniendo atención, que le hablas y viene y te dice, mande, ¿verdad? Es educado, es servicial, demuestra respeto, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, hermanas, el ejemplo que Dios nos dejó aquí en Nehemías, que el pueblo puso la atención, que el pueblo puso a la palabra de Dios cuando Esdras leyó el libro. Lo primero, hermanas, que tú y yo podemos notar ahí, hermanas, es que, ¿dónde estaban? En la plaza. Ellos estaban al aire libre. Otra cosa también que notamos ahí, hermanas, es que todo el tiempo que duró la lectura. Dice allí en el verso 3, desde el alba hasta el mediodía. Wow. O sea, pues no sé qué tiempo era, ¿verdad? Porque el sol en el tiempo del verano sale más temprano que en el invierno. Dependiendo, ¿verdad? Pero eran bastantes horas. Por seguro, no era el poquito tiempo que nosotros vamos a la iglesia. Oh, voy. Perdón. Y cuando estamos en la iglesia, ya estamos viendo el reloj. El pastor ya se pasó. Ya se pasó de 45 minutos. Y estamos desesperadas por salir. Yo he visto, no estoy criticando, pero ¿por qué que ya no nos acordamos cuando íbamos al cine? You know? ¿Cuánto duraba una película? 2 horas, 1 hora y media. O cuando íbamos al baile, ¿cuánto durábamos en el baile? You know? Perdón, de repente se me sale una palabra, pero voy a tratar de que no, en inglés, voy a tratar de que no, hermanas, ¿ok? Ahí me perdonas, hermana Eli Clausen. Bien, déjame seguir adelante. Entonces, cuando yo estaba joven, que íbamos los bailes eran una quinceañera o una boda. Y empezaban desde las 8 de la noche hasta las 12. Y era todo. En 4 horas. 8, 9, 10, 11, 12. 5 horas. 5 horas. 4 o 5 horas. Había diferente, hermanas. Pero ahí no nos cansábamos. Y hoy en día, a las cosas buenas, como lo es atender a la palabra de Dios, no queremos. Ya queremos que el pastor termine. No vemos el ejemplo aquí del tiempo que duró esta gente. El pueblo, hermanas, fijó su atención. No cuando Esdras empezó a leer el libro, sino dice ahí la Biblia que desde el momento en que Esdras abrió el libro, hermanas. Ahí en el verso 5 nos dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahí es donde empieza el servicio, hermana. El servicio en mi iglesia, el servicio empieza a las 10:45 y empieza el coro. Bueno, ahorita por la contingencia tenemos pregrabado. Pero en otros tiempos cuando no había
cuando no había el virus, empezamos y empieza el coro. Desde que el coro empieza a cantar y luego viene el director con un congregacional, esos cantos, hermanas, son para preparar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para cuando el pastor viene con el platillo fuerte, que es la bendita palabra de Dios. Ya nuestro corazón está derretido, ¿verdad? Escucha las palabras del canto, mira lo que dice el canto, y ya cuando el pastor viene con la predicación, ya estás lista para pasar al altar. Amén, hermana. Vamos a ver otro punto, hermanas. Vemos, hermanas, que Dios siempre está atento a nuestra oración. Dios nos encanta, ¿verdad? Que Dios esté atento a nuestra oración, ¿verdad? Que nos escuche. Escúchame, Dios. Vamos a ver aquí cómo Nehemías le pidió al Señor que estuviera atento a su oración. Ahí en Nehemías, hermanas, 1:6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y luego dice, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vemos ahí qué humildad, ¿verdad? Por parte de Nehemías, pidiéndole al Señor que estuviera atento a su oración. Y él confiesa ahí, sí, dice, el pueblo ha pecado, pero también yo he pecado. También otro ejemplo que Dios nos dejó, hermanas, es el salmista. Vemos ahí cómo Dios le pide a Dios, que estuviera atento a su clamor. Ahí en Salmos 5, 1 y 2, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. ¿Está qué? Atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ese es Nehemías, ese es Salmos, hermanas, vemos ahí en Salmos 5, 1 y 2, y 2. El salmista le pide a Dios que estuviera atento a la voz de su clamor. Y vemos la promesa, hermanas, vemos la promesa de Dios, que su oído iba a estar atento a nuestra oración. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Yo creo que muchos de nosotros sabemos de memoria ese verso, ¿verdad? Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Vemos que Dios prometió, hermana, que Él iba a estar atento. Claro, antes nos da algunas cosas de las cuales Él quiere que nosotros no hagamos, ¿verdad? Él quiere que nosotros nos humillemos y que oremos, que busquen su rostro y que dejemos nuestro pecado, que nos convirtamos del mal camino. Eso es que nos convirtamos de nuestro pecado, dejar ese pecado, hermanas. ¿A qué debemos de estar atentas? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, a qué tú y yo debemos de estar atentas. Recordemos siempre, hermanas, que no es una persona quien enseña, pero es el Espíritu Santo de Dios usando a esa persona. Porque en realidad yo no tengo nada que enseñarte. El Espíritu Santo es quien nos enseña qué dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿A qué debo de estar atenta? Bueno, vamos a ver Proverbios. Vamos a ver Proverbios 2, 1 al 5, que nos dice a qué debo de estar atenta. Ahí vamos a encontrar la respuesta. Dice Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, escucha, atenta, aquí viene la respuesta, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿A qué debemos de estar atentas tú y yo? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Debemos estar atentas a la sabiduría de Dios. Otra cosa que tú y yo debemos estar atentas, debemos de conocer cordura. Dice Proverbios 4.1, hermanas. Proverbios 4.1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre,
y estar atentos. ¿Para qué? Para que conozcáis cordura. La palabra cordura, hermana, pertenece a aquellas personas que actúan en una forma racional, hermanas, que tienen buen juicio, que actúan prudentemente, que son coherentes en sus acciones y también cuando toman decisiones. Cuán importante, hermanas, es tener cordura para saber tomar decisiones. Hay decisiones en la vida, hermanas, que son decisiones muy importantes, ¿ok? Cuando, por ejemplo, cuando vas a hacer la compra de un carro, es una decisión muy importante. Hay que tener cordura, hay que sentarte y ver, ¿verdad? Cuando vas a comprar una casa, cuando te vas a casar o te vas a volver a casar. Hay que tener cordura, hermanas, no tomar decisiones así tan a la ligera. Hay que tener cordura cuando vamos a tomar decisiones, hermanas, de en quién ponemos los ojos, hermanas. Porque si tú eres una cristiana y un hombre que no viene a la iglesia, pero que te dice que es salvo y que te dice cosas como: yo me voy a casar contigo, yo te prometo esto, yo te doy aquello, no te vayas a vivir con él, mi hermana querida, porque las consecuencias, hermana, van a ser muy altas. Hay que tener cordura, hay que orar al Señor, hay que ayunar, hay que consultar nuestra autoridad, hermanas. Hay que conocer cordura, hay que buscar consejo, hermanas. Atender a las palabras de las razones de la boca de nuestro Dios. Estar atentas, hermanas. Dice Proverbios 4:20, estar atentas a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Proverbios 7:24 dice: ahora pues, hijos, oídme y estar atentos a las razones de mi boca. Debemos de estar atentos a la sabiduría de Dios. Debemos de estar atentos para tener cordura de Dios. Debemos de estar cordura que está en la palabra de Dios para saber tomar buenas decisiones. Estar atentas a las palabras, a las razones. ¿Por qué? Porque hay graves consecuencias, hermanas, por no atender a la voz del Señor. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Que dejó de atender a la voz del Señor. Oseas 4:10 nos da la respuesta, hermanas. Dice: comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque dejaron de servir a Jehová. ¿Has dejado, hermana querida, de servir a Jehová? ¿Has dejado de atender a los servicios de tu iglesia? A lo mejor por la contingencia pues no te puedes reunir. Los escuchas de la misma. Mira, cuando nosotros estábamos que no nos podíamos reunir por lo mismo, aquí yo en mi casa ponía la predicación y yo me imaginaba que estaba allí en la iglesia. Cuando el director de coro cantaba, yo me paraba, porque nos paramos, nos ponemos de pie. Cuando iban a leer la palabra, yo me paraba y me sentaba. Así como estamos en la iglesia, así, me paraba y me sentaba. No debemos de dejar de atender. Cualquiera que sea la manera en que ustedes se están reuniendo en tu iglesia, si tu pastor se reúne, o sea, a la hora que se reúna tu pastor, a esa hora tú debes de planear sentarte y no hacer otra cosa que estar sentada y viendo la predicación y tener a tu esposo. No, está tu esposo y tú y tus hijos. Atender, hermanas, porque hay graves consecuencias de no atender a la voz del Señor. Jueces 2:2 nos dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores, ¿sí? Dios dice: no hagáis pacto con los inconversos, no te juntes con ellos. Dice: cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y aquí está, hermanas, que ellos no atendieron a la voz del Señor. No hicieron como Dios les dijo, no atendieron al pacto del Señor. Y el Señor les pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanas? Las consecuencias de no atender a la voz del Señor son graves. Aquí tenemos los ejemplos de lo que le pasó al pueblo de Israel.
no atendieron a su pacto, no atendieron a su voz. Vamos a ver qué dice Jeremías 23, 18 al 20. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay muchas consecuencias. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio? Jeremías 23, 18 al 20. Y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad, ahí está la respuesta. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Las consecuencias por no atender a la palabra de Dios son graves, hermanas. El Señor va a mandar la tempestad. Hoy se empezó a poner el cielo morado, así las nubes amenazantes. Yo no sé, yo me di cuenta muy tarde, salí y de repente vi el cielo bien oscuro y solamente tuve como 2 minutos para recoger algunas cosas que no se mojaran, y se vino un viento tan huracanado. Se fue y vino la luz, la electricidad, y los árboles se movían muy amenazantes, y me dio temor. Yo le tengo mucho miedo a los vientos, hermanas. Yo crecí en una región de huracanes, y el primer huracán que yo vi fue cuando yo tenía 7 años. Y nunca se me olvida esa experiencia que yo tuve. Yo soy de esas mujeres que le tienen mucho miedo a la tempestad. Y Dios dice que Él va a mandar tempestad. Dice que saldrá la tempestad de Jehová, con furor vendrá a todos aquellos. Esas son las consecuencias que pagaremos por no atender a la palabra de Dios. Les pasó a ellos, nos va a pasar también a nosotros, hermanas. Debemos de estar alertas, atentas, hermanas, en lo que Dios nos manda. Por no poner atención, hermanas, a no estar atentas a la voz de Dios y su palabra, el hombre, hermana, y la mujer también, la humanidad, salvos y no salvos, pues hemos sido quebrantados, hemos sido humillados. Y Dios, a los que somos salvos, pues Dios nos ha disciplinado. Su mano nos ha disciplinado por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa de no atender. ¿Por qué? Porque para Él nuestras vidas son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, porque somos 2 veces de Él. Número 1, nos creó, y número 2, nos compró a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice allí Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Hay que atender, hay que estar atentas, hermanas, a la palabra de Dios. Atentas, no solamente atentas, hermanas, pero alertas. Atentas y alertas. Dice ahí Proverbios 22:3, hermanas. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo no sé acerca de ti, pero yo no quiero ser simple. Yo no quiero recibir el daño de nada o de nadie. Yo quiero ser avisada, que veo el mal y me voy a esconder, me voy a hacer un lado. Pero eso solamente lo voy a tener pasando tiempo en la palabra de Dios y en oración, teniendo una relación con mi Salvador, teniendo una relación tú con tu Salvador, para que seamos avisadas. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú y yo no estamos atentas y alertas, el diablo nos va a devorar, ¿verdad? Sed sobrios, ser razonables, tener buen criterio, tener dominio propio. Y vemos aquí, hermanas, en este verso que el apóstol Pedro insta a los miembros de la iglesia, hermanas, a ser sobrios.
Es decir, asumir una actitud sana y cristiana frente a las circunstancias, ¿sí? Asumir una actitud sana y cristiana frente a las circunstancias. Si ya en un pasado de tu vida no fuiste así, la misericordia de Jehová nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Dios nos da esta oportunidad hoy. ¿Para qué? Para tener una actitud sana y cristiana frente a las circunstancias. Dice por ahí aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si has fallado, si te encuentras caída, si no has atendido, si no has estado alerta, empieza hoy a estar alerta. Si Dios no ha terminado con tu vida, si tú todavía estás en este mundo, es porque Dios todavía tiene una oportunidad para ti, hermana. No te rindas. El diablo te quiere apachurrar. El diablo te quiere hacer pensar que tú ya no sirves para nada. Pues el diablo no te dio la vida. El diablo no me dio la vida. Es Dios. Y si Dios aún nos permite estar con aire en nuestros pulmones, con vida, es que Dios no ha terminado con nosotras, porque aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero tú y yo debemos de estar atentas y alertas. Amén, hermana. Ser avisadas, hermanas, es ser sagaz, ser inteligente, ser prudente, hermana. ¿Ok? Necesitamos aprender a estar alertas, hermanas. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que nos odia y él nos va a atacar si nosotros no estamos atentas y alertas. Él nos aborrece por causa de que hemos sido arrebatadas, hermanas, de su mano. Porque allá andábamos, o nomás yo, o nomás yo andaba en el mundo, o nomás yo iba con rumbo al infierno. No, tú también. Entonces, hermanas, el día que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos arrebatadas de la mano de Él. Pero todavía nos queda nuestra vida, que Él puede venir y apachurrarnos. Y pecaste, y tú no eres digna, y tú eres una sucia, y tú... espérate, porque dice la palabra de Dios. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. He caído, pero ¿qué me dice Dios? Arrepiéntete. Arrepiéntete, confiesa tu pecado a Dios y apártate de ese pecado. Él nos odia y Él quiere hacernos que nosotros nos apartemos de la palabra de Dios. Pero debemos de estar alertas y atentas. Debemos de tener una actitud de vigilantes. Vigilante en oración, vigilante en atender a los servicios de nuestra iglesia, vigilante en leer la palabra de Dios. Vamos a ver aquí, hermanas, cuatro razones, hermanas. 4 razones por las cuales debemos de estar alertas y atentas. Nosotras como cristianas, hermanas, tenemos la responsabilidad de pelear la buena batalla de la fe. Y para eso, hermanas, tú y yo necesitamos que estar atentas y alertas. Número 1, hermana, o número que sigue, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué dice Efesios 6:12? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No solamente tenemos el diablo, hermanas, como nuestro enemigo, pero tenemos sus espíritus malignos que andan con él. Nuestro enemigo no es un hermano o una hermana o una familia en la fe, porque dice que ni tú tampoco tienes lucha contra sangre y carne, ¿ok? Sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y eso es Satanás. Otra razón por la cual tú y yo debemos de estar alertas y atentas, hermanas, es porque Él nos quiere devorar. Como un león se devora un animal cuando lo caza, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8. Años antes, hermanas, cuando había cable en mi casa, hoy no hay cable en la televisión, había un canal que se llamaba Planeta Animal, ¿sí?
Entonces ahí muchas veces llegué a ver un león, cómo se movía tan quietamente y no quitaba la mirada de su presa y la agarraba. Y Dios, hermanas, compara al diablo de esa manera. Y Él es vuestro adversario. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, Él es nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos, hermanas, estar atentas y alertas. Otra razón por la cual, hermanas, debemos de estar atentas y alertas es porque también el mundo, hermanas, también el mundo quiere que tú y yo nos apartemos de nuestro Padre Celestial. El mundo pone sus modas, el mundo pone sus sucias películas de Hollywood, el mundo pone su música, que ni es música. De repente cuando llegué a poner gasolina y llegó alguien, yo no lo conozco, obvio, llegó una cosa que no sé ni qué era, pero se oía tan horrible, horrible. ¿Qué música es esa? Pero eso es lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice ahí en Primera de Juan 2:15, hermanas. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú y yo no debemos de amar al mundo, su música, sus películas, sus modas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia? Permanece para siempre. Yo no sé acerca de ti, yo no sé quién tú eres, yo no sé quién está viendo esta lección, pero yo quiero estar con alguien que permanece para siempre, que es eterno, y ese es nuestro Dios. Por consiguiente, hermanas, debemos de estar atentas a su palabra, alertas a lo que Él nos dice y nos manda. Otro enemigo, hermana, que también tenemos y por lo cual debemos de estar tú y yo atentas y alertas, no solamente el diablo, no solamente el mundo, mi carne. Dijo Pablo en el libro de Romanos 7:15 al 18. Romanos 7:15 al 18, hermanas. Dijo el apóstol Pablo, porque en el 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no entiendo, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? 4 razones, por las cuales tú y yo debemos de estar alertas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque el mundo nos quiere que nos apartemos del Padre, porque Satanás nos quiere devorar y porque en mi carne no mora el bien. ¿Y cómo hago morir los deseos de la carne? Bueno, pues a través de habitar en la palabra de Dios, a través de tener una relación con Cristo y su palabra, en oración y leyendo la palabra de Dios, atendiendo a los servicios en mi iglesia. ¿Por qué? Puedo ser engañada. ¿Cómo puedo ser engañada? Bueno, si no estoy alerta y atenta, puedo ser engañada. ¿Cómo puedo ser? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en la manera que tú y yo podemos ser engañadas. Número 1, hermanas, o número que sigue, ¿qué tipo de amistades tenemos? ¿Con quién nos rodeamos? Podemos ver como ejemplo la parábola del mayordomo infiel. Ahí en Lucas 16:8, Lucas 16:8, vamos a ver ahí, permíteme, ahorita llego. Déjame leer del 16, porque está bien interesante, hermana. Dice allí, dijo también la parábola del mayordomo infiel, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea, los estaba malgastando.
Entonces lo llama y le dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no serás mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavar? No puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dice al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? La respuesta, 100 barriles de aceite. Y le dice, ten, toma tu cuenta, siéntate y escribe 50. Mira. Después le habla a otro, ¿cuánto le debes tú? 100 medidas de trigo. Y la respuesta, ten, escribe 80. Y luego aquí en el 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Le estaba robando y todavía viene y lo alaba. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y saltemos al 15, hermanas. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí vemos este ejemplo, hermanas, que ellos dos, pues tan mal está el amo como está el mayordomo. Pero aquí viene y lo alaba, el amo alaba al mayordomo, pero Dios le dice, mira, lo que para ustedes es que ellos estaban justificando a ellos mismos, lo que para ellos era sublime delante de Dios era abominación. ¿Cómo son tus amistades? ¿Son tus amistades de la iglesia donde tú asistes? ¿O tú tienes otras amistades allá en la compañía donde tú trabajas? ¿O tú vas con ellas a las fiestas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tú eres una hija del Rey de Reyes. ¿Qué tienes tú que andarte juntando con una inconversa? La única razón que nosotros podemos ir a ver a los inconversos es para darles el evangelio de Cristo e invitarlos a la iglesia y orar por ellos para que vengan a ese conocimiento. Amén, hermanas. Esa es la única manera que nosotros debemos de ir a ellos. De ahí en adelante, mis amistades deben de ser las hermanas que son salvas, que están en la iglesia. Otra manera que yo puedo ser engañada, y tú también, hermanas, es cuando te engañas a ti misma. Gálatas 6:7 nos dice, hermanas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos, hermanas, a nosotras mismas. Que no nos pase lo que le pasó a Sansón, que no se dio cuenta cuando Dios se había apartado de él. Allí en Jueces 16:20, hermanas, vemos. Yo entiendo, hermanas, que el Espíritu Santo, pues una vez que somos salvas, el Espíritu Santo viene y mora, ¿verdad?, dentro de nuestros corazones y no nos deja, pero sí lo podemos entristecer. ¿Ok? Dice allí en Jueces 16:20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿De qué otra manera, hermanas, tú y yo podemos ser engañadas cuando no estamos alertas? Es cuando tomamos decisiones equivocadas. Proverbios 3:7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, ¿qué tiene de malo? Nada más voy a ir a la fiesta de mi hijo. Mi hijo es el mejor amigo de ese niño que hoy cumple años. Y entonces resulta que fuiste. ¿Fue una fiesta sana de niños? Sí, sana entre comillas, porque luego llegas ahí y la fiesta se convierte en algo más. Ahí hay las mamás de los otros compañeros de tu hijo
que no son salvas y tú fuiste a la fiesta. Tú no tienes el control ahí, porque ahí es un grupo. Tú no vas a poderte parar ahí porque ahí hay música, ahí hay bebidas, hay probabilidades que hay cerveza, ¿ok? Entonces te vas a parar ahí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y no solamente muerte física, tal vez no venga la muerte física pronto, pero lo que puede suceder, hermanas, es que viene la muerte a un servicio que tú haces en la iglesia. Luego de repente te empiezas a desanimar. No, ya no quiero cuidar niños en la clase. No, ya no quiero cantar en el coro. De veras, ¿por qué? Porque el mundo allá te está poniendo la música, las fiestas. Ay, ¿qué tiene de malo? No seas sabia en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Necesitamos, ya mero y termino, hermanas, ¿ok? No te me desesperes. Necesitamos ser avisadas. Necesitamos ser cristianas, hermanas avisadas y no simples. Dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Yo no sé acerca de ti, pero yo pienso que tú no quieres ser simple, pero tú quieres ser avisada, no quieres recibir el daño. Entonces, hermanas, debemos saber por dónde ir y debemos decir no. Cuando nos invitan a una fiesta, ay, pues es que es de niños. No, tú no debes de ir. No seas sabia en tu propia opinión. No debes de ir. ¿Qué comunión tienes tú con las tinieblas? Ellos son tinieblas porque no son salvos. La única manera bueno, ya lo dije. Encuentra y busca el momento para testificarle a la mamá del amiguito de tu hijo, para que ella se convierta a Cristo, así como tú te convertiste a Cristo. Amén, hermanas. Si tú y yo somos alertas, si tú y yo, hermanas, no somos alertas, nos vamos a meter en problemas. Debemos, hermanas, de ser alertas. Debemos de ser avisadas, hermanas, y no ser engañadas. Proverbios 14:15 nos dice, el simple todo lo cree. ¿Te invito a una fiesta? Sí. Dice ahí, mas el avisado mira bien sus pasos. Indaga. ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿Qué va a haber? Además, nosotros como cristianos debemos de ir a fiestas que otros cristianos hacen. La fiesta el hijo de la hermana fulana. Oh, sí, claro. Ahí es donde debemos de ir. Ya si ahí algo ves mal, no sé, hermana. Pues hay que ser alertas y atentas, hermanas. Muchos cristianos, y esa es la razón, hermanas, que muchos cristianos están cayendo poco a poco, y la razón es porque no estamos atentas, hermanas, y alertas. No hemos aprendido, hermanas, a estar atentas y alertas. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que no seamos nosotras. Y para que no seamos nosotras debemos de estar atentas y alertas a la bendita y sagrada palabra de Dios. Dios las bendiga, hermanas.